El Perú desde la década de los 90 a la actualidad. Cambios y permanencias políticas, económicas y sociales. Buenos días, somos el Grupo 7 y estamos integrados por Edwin Hidalgo, Jorge Pardo, Mali Roque y Diego Velarde. Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el- los cambios y permanencias de los cambios políticos, económicos y sociales que ha atravesado el Perú desde la época del 90 hasta la actualidad. Puedo decir de que a inicios de la década del 90 emerge el Fujimorismo como resultado de una grave crisis política, social y económica que venía atravesando el país después del gobierno nefasto del presidente Alan García, ¿no? Es por ello que emerge esta figura del ingeniero Alberto Fujimori con el lema de un cambio, por eso decía, su partido decía Cambio 90. Él venía con un proyecto de un gran cambio social, ¿no? Y es por eso que él gana las elecciones y bueno, hasta ese tiempo no era el favorito y es por eso que él se consolida como el outsider de estas elecciones, porque no estaba previsto de que él ganara las elecciones. Después de que él ganara las elecciones, sí hay cambios positivos en el gobierno, ¿no? Porque la economía mejoró, en el aspecto social también hubieron mejoras. ¿Por qué? Porque se empezó a realizar infraestructuras, se hubieron proyectos de ejecución, de construcción de colegios. En lo social se aperturaron programas como el vaso de leche, los comedores populares. La población se empezó a sentir identificada con él, ¿no? Y lo apoyaba. Pero detrás de todo esto venía el tema de empezar a corromper las instituciones, como por ejemplo, ya empezaron a cambiar todo el aparato estatal. Es por eso que él, al verse que el Congreso de ese tiempo no le permitía a él tener total libertad de poder ejecutar lo que él quería, es por eso que decide un 5 de abril cerrar el Congreso, ¿no? Y al cerrar el Congreso es que él cambia todo el aparato estatal, tanto el poder judicial, el legislativo, el mismo ejecutivo, hasta la misma prensa. Es donde se empiezan a dar los famosos Vladivideos, donde se ve a su asesor, el tan mencionado Vladimiro Montesinos, entregando dinero. Pero todo lo hacía en pos de supuestamente combatir el terrorismo, porque también uno de los cambios o beneficios que tuvimos fue que él ejecutó una buena combate contra el terrorismo. Bueno, prosigo con la exposición con mi siguiente compañero. Gracias. Respecto a la postura asumida por nuestro equipo, si hablamos de los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que ha vivido nuestro país, nos remontamos a finales de la década de los 80, donde el Perú prácticamente pasaba por una de sus peores crisis de su historia, haciéndole frente a la inflación dejada por el gobierno aprista, porque el terrorismo reinaba en gran parte de nuestro territorio. Es allí donde surge un nuevo partido político llamado Cambio 90, liderado por Alberto Fujimori, que tuvo gran acogida por la población, llegando al poder y durante su mandato, en un principio, contribuyó a la superación de la crisis financiera, logrando esto gracias a convenios con inversionistas extranjeros. Poco a poco se veía cambios sociales, económicos y políticos que nuestro país necesitaba. Sin embargo, mientras transcurría el mandato fujimorista, se evidenciaban cambios que nuevamente hacían ver al Perú como un país donde reinaba la corrupción. Así salieron a la luz los famosos Vladivideos, donde se veía al mismísimo asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, cómo compraba a reconocidos políticos y personajes peruanos. Es aquí donde el gobierno fujimorista empieza a decaer. Luego,
Los gobiernos posteriores igualmente se vieron involucrados en temas de corrupción y casi todos, al término de su gobierno, han sido investigados y encarcelados por diferentes temas. Por tanto, como grupo, concluimos la importancia de conocer nuestra historia, entenderla y mejorar. Una frase famosa de Cicerón menciona que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, por lo que a través de este ensayo impulsamos el desarrollo de una conciencia histórica, el trabajo personal y conjunto para combatir la desigualdad y la corrupción como principales problemas sociales y políticos, con miras a lograr una sociedad justa para todos. Los autores que hemos consultado son Peña Mancillas, Víctor, de su artículo Combatir la corrupción en el Perú a 10 años de Fujimori, en la revista del CLAC, Reforma y Democracia. Beatriz Mejía Mori, de su artículo Corrupción judicial en Perú, causas, formas y alternativas, en la revista Derechos y Sociedades, entre otros muchos autores. Desde finales de los 90 hasta la actualidad, el Perú ha vivido una serie de cambios muy importantes en diversos aspectos, tales como en lo económico, un crecimiento importante y sostenido de la economía con tasas que promediaban un 5% anual, un fortalecimiento del sector servicios muy importante. Asimismo, un incremento de la inversión extranjera en nuestra economía. La suma de todo ello ha generado un clima de estabilidad económica celebrado en el Perú e internacionalmente. Otro aspecto es la reducción de la pobreza. Según cifras del INEI, a finales del año 2000, se había reducido un 54% de la misma en relación al año anterior, y cerca del 2020 tenemos una reducción cercana al 30% de la misma. Otro punto importante a tratar es la inversión en lo que es infraestructura y conectividad, con proyectos de desarrollo de carreteras, puentes, aeropuertos y puertos, que es un impulso para el comercio y el turismo. La explotación minera siempre ha sido un tema importante en el Perú, un pilar muy importante para nuestra economía. Con la ejecución de nuevos proyectos en los últimos años, se ha incrementado la producción de cobre y oro. Una serie de políticas de descentralización intenta otorgar y dar mayor poder de decisión a los gobiernos locales y regionales, asimismo impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y la mejor distribución de los recursos. Otro aspecto a destacar es el tema de programas sociales. Estos programas como Pensión 65, Juntos, Caliwarma, buscan reducir la brecha de acceso a servicios básicos y mejorar los mismos. Toda esta información ha sido recopilada de informes entregados por el INEI, el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto a las permanencias que se pueden identificar hoy en día a partir del gobierno de Fujimori de 1900, que comenzó en 1990 en adelante, se puede ver, se puede evidenciar que, bueno, hemos considerado dos. La primera es la corrupción. La corrupción que aún sigue presente en nuestro país. A lo largo de los gobiernos de 1990 hasta el día de hoy aún sigue presente en los presidentes, ¿no? Ya sea Alejandro Toledo, la nueva elección de Alan García, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski y los demás presidentes que se han venido eligiendo y han llegado al poder. Tenemos estos cuatro últimos mencionados con órdenes de prisión preventiva, encarcelados, perseguidos por los delitos de corrupción. Entonces, esto aún está presente en nuestro país. En la época de Fujimori, recordemos que fue algo muy bochornoso esta situación, porque salieron a la luz los Vladivideos con Vladimiro Montesinos, que fue el brazo derecho de Fujimori, entregándole dinero a congresistas, a altos mandos de la policía, de las Fuerzas Armadas. Es decir, fue una corrupción
demasiado evidente, tanto para en el aspecto político, también en el aspecto social, en el hecho de que también se corrompió a los medios de comunicación para que surja este populismo de Alberto Fujimori. Como segundo punto hemos considerado también el legado de don Alberto Fujimori, que fue su hija, que es su hija que viene haciendo todo lo posible para poder alcanzar el poder, que hasta ahora nuestra nación le ha dado la espalda, y esperemos de que siga así porque nadie va a poder olvidar el gobierno tan bochornoso que hizo su padre, que si bien es cierto tuvo algunas pinceladas de cosas positivas, pero más fue enfocado por un gobierno corrupto. Esperemos que los ciudadanos tengan esta cultura política para saber elegir a los que nos van, a los futuros presidentes o a quienes nos van a representar. Muchas gracias.